Conferencista, Obispo Luis Beltrán. Con gran honor presentamos al Obispo Luis Demetrio Beltrán Carmona, un siervo de Dios con una trayectoria ministerial de más de 30 años, caracterizada por su compromiso, liderazgo y pasión por la obra del Señor. A lo largo de su caminar ha servido en distintas áreas como pastor, líder juvenil, líder de educación cristiana, director educacional y supervisor territorial, impactando generaciones con su enseñanza y ejemplo. Actualmente, el obispo Luis Demetrio Beltrán se desempeña como superintendente de la Iglesia de Dios en México y Cuba, formando también parte del liderazgo latinoamericano de Iglesia de Dios. Bendito Dios. ¿Me dejan hacerles unas preguntas? Qué lindo tiempo el Señor nos regala. Lo hemos disfrutado muchísimo, muchísimo. Quiero agradecer esta mañana la hospitalidad de la iglesia, del distrito de aquí de Zitácuaro y del territorio metropolitano. Qué bendición, de verdad disfrutamos tanto estos días que se pasan bien rápido. Además, ya estamos en el tercer día de la convención, se pasan volando, pero bueno, para los organizadores a lo mejor no pasan tan rápido como estoy diciendo. ¿Qué enseñanzas nos da la palabra? ¿Qué enseñanzas nos da la vida cristiana? Y esta mañana yo quiero compartir algo en relación con la experiencia de la vida cristiana, porque qué lindo por los tiempos en donde el Señor nos bendice y disfrutamos esa bendición. Qué lindo cuando el Señor nos da palabras de afirmación y podemos salir con fortaleza y con nuevos bríos para continuar con el camino. Pero tenemos que estar listos porque la vida cristiana se asemeja más con una carrera de resistencia que con una carrera de velocidad. No es como correr los 100 metros planos. No, es como el maratón. Y entonces nosotros tenemos que aprender a ser perseverantes. Hay una palabra que encontramos en la Escritura que algunas veces se traduce como paciencia. ¿Cuántos son pacientes aquí? A ver, levanten la mano bien alta. Los que son pacientes, ay Dios mío, como el 3% más o menos de la congregación. Cuando yo hablo del tema de la paciencia, les digo yo que yo pensaba que era paciente hasta que llegué al tráfico de la Ciudad de México. Y ahí me di cuenta que no era tan paciente como yo creía. Y la verdad es que la vida cristiana se trata de forjar el carácter de Cristo en nosotros. Al final del día, de lo que se trata la vida cristiana no es de que sientas bonito, no es de que tengas un montón de amigos y amigas en la iglesia, no es que pases un buen rato. No, al final del día lo que se trata, la vida cristiana, es de que el carácter de Cristo sea formado en ti. Entonces conviene que vez tras vez, por lo menos semana a semana, a lo mejor mes tras mes, año tras año, tú puedas cerrar algún ciclo con la pregunta: ¿me parezco más a Cristo? ¿Mi carácter se parece más al carácter de Cristo? Y entonces que vayamos evaluando nuestro proceso en la vida cristiana, porque no se trata de llegar primero, se trata de mantenerse firme en el camino independientemente de las circunstancias a nuestro alrededor. No importa, decía el profeta, si es que hay ganado en los corrales, no importa si hay vino, no importa si hay grano, no importa si hay provisión o no hay provisión.
No escuché casi amenes, pero eso dice Habacuc. Aunque la higuera no florezca. La vida cristiana, hermanos, no solamente entonces se asemeja a una carrera de resistencia. La vida cristiana fue diseñada para vivir en comunidad, no en solitario, en comunidad. La vida cristiana, la vida de la iglesia tiene que parecerse a una familia. Y en la familia, ¿verdad?, hay algunos guapos y algunos que no son tan guapos, pero son parte de la familia, ¿no? En la familia a veces tenemos algunas diferencias los unos con los otros, pero son parte de la familia, ¿verdad? Y el vínculo de la familia no se resquebraja por el simple hecho de que alguien tuvo una diferencia de opinión. No, hermano. Pero entonces, con esto como plataforma, yo quiero hablarles un poquito. Si tuvieran las diapositivas, me ayudan para proyectar. Y entonces, quiero hablarles acerca de empezar con Santiago 1:12, que dice, si lo tiene por ahí, léalo conmigo, y si no, escúchelo. Santiago 1:12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y me llama mucho la atención, hermanos, porque en nuestra interpretación mayoritariamente ponemos el énfasis en la tentación y en la prueba. Yo no sé de dónde sacamos eso, ¿verdad? Pero yo quise subrayar aquí las palabras que me parecen importantes resaltar del texto. Bienaventurado el que soporta, bienaventurado el que resiste, bienaventurado el que entiende que se trata de una carrera de resistencia más que una carrera de velocidad. Bienaventurado aquel que entiende que se trata de relaciones interpersonales, y las personas solemos ser algunas veces bien difíciles, bien difíciles. Si usted trabaja con computadoras, le puede dar un par de golpes a la computadora si no funciona, y a veces funciona. Pero usted tiene que ser muy cuidadoso, muy cuidadosa para el momento de las relaciones interpersonales. Entonces, el énfasis acá, les decía, me parece a mí que tenemos que ponerlo más en la parte que importa y que tiene que ver con soportar y con resistir, porque algo que no dice el pasaje, pero que es un hecho comprobado, es que la prueba no dura para siempre. La prueba es pasajera, la prueba es temporal. Las pruebas, las dificultades, las situaciones difíciles que enfrentamos en la vida diaria tienen fecha de caducidad, no duran para siempre. Y la promesa del Señor es así, es firme. La promesa del Señor es así, dura para siempre. La promesa del Señor, podemos aferrarnos a ella. Y podemos vivir con la palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Entonces, amados hermanos, la idea de esta mañana, estos minutos para compartir con ustedes, tiene que ver con, yo siempre he creído que la parte que le toca hacer al Señor, o sea, no hay absolutamente ningún problema con la parte que le toca hacer al Señor. Hemos descubierto, hemos aprendido que el Señor es fiel. ¿Cuántos creen eso? Él es fiel, Él cumple su palabra, Él cumple sus promesas. Él dijo,
estaré contigo, y Él está con nosotros. Él dijo, te sanaré, y nos sana. Él dijo, yo soy tu médico y soy tu medicina, y ahí está con nosotros en toda circunstancia, en toda temporada. Él nos acompaña. ¿Okay? Su presencia siempre está con nosotros. Pero ¿sabe con lo que he tenido yo algunos problemas, algunos conflictos? Es con la parte que nos toca a nosotros. Es con la parte que me toca a mí, la parte que te toca a ti. Ahí sí encuentro yo algunos conflictos, encuentro algunos problemas, porque nosotros, dice la Escritura, que pues solemos ser infieles, solemos ser inconstantes, solemos ser faltos, solemos ser desobedientes. ¿No? ¿Me equivoqué de audiencia? ¿Verdad? Dice, ¿dónde me tomaron esa foto? Bueno, se parece mucho a nosotros, porque esa es parte de nuestra naturaleza y es parte con lo que tenemos que bregar, parte con lo que tenemos que trabajar en este proceso que le llamamos vida cristiana. Y entonces, esta mañana yo quiero tomarme el tiempo para hablar de esta respuesta de parte nuestra. O sea, que es la parte que nos toca hacer. Anoche yo les compartía lo que Dios se propuso hacer. Y sabes una cosa, de verdad lo creo en mi corazón. Dios se ha propuesto bendecirte de una manera poderosa, de una manera extraordinaria, de una manera sorprendente. Una de mis oraciones, yo le digo al Señor, Señor, sorpréndenos con cosas extraordinarias, sorpréndenos con cosas maravillosas. Una de mis oraciones, yo le digo al Señor, Señor, hazlo otra vez. Señor, vuelve a hacerlo en medio nuestro. Ya lo hiciste en otro momento, lo puedes volver a hacer. Hazlo otra vez, Señor. Y me impresionan las palabras de Jesús con la mujer samaritana, porque después de ese diálogo maravilloso que tienen, en donde el Señor nos muestra su amor independientemente de la nacionalidad y la cultura de las personas. Cuando los judíos y los samaritanos no se trataban, Él entabla un diálogo con una mujer samaritana de dudosa reputación, por cierto. Y entonces me llama la atención las palabras que Jesús le dice: si conocieras el don de Dios, si tan solo supieras con quién estás hablando. Y a veces damos la impresión como que somos parte de la iglesia, pero como que no conocemos al Señor de la iglesia, como que no conocemos a Jesús, no conocemos a Dios. Y necesitamos conocer al Señor, necesitamos crecer en el conocimiento del Señor. Y entonces, como parte de esta dinámica, de la parte que nos toca a nosotros, yo le llamo a eso compromisos. Los compromisos míos, los compromisos nuestros, con los que nosotros tenemos que responderle al Señor. ¿Ok? ¿Me siguen hasta aquí, hermanos? Bueno, vámonos rápido, no tenemos mucho tiempo. Y aquí tenemos una información que yo les quiero compartir muy rápidamente, ¿verdad? Son algunas definiciones que el diccionario da en lo relacionado a compromiso. Y muy rápidamente dice que un compromiso se puede entender como una obligación contraída. No me gusta mucho la parte de obligación, porque decíamos anoche, y es una realidad en lo relacionado con la vida cristiana, el rey nos pone la mesa de acuerdo a la generosidad del rey, y nadie está obligado a comer, nadie está obligado a beber. Pero al rato, si tienes hambre, no te quejes de la generosidad del rey, por favor, porque lo único que está ocurriendo es que no has querido comer. Si tienes sed en el camino, no te quejes de la generosidad del rey.
Porque lo que ha pasado es que no has querido beber, acercarte a la fuente. Él tiene agua inagotable para sus hijos y sus hijas. Pero entonces no me gusta mucho el sentido de obligación por las connotaciones que tiene. Pasemos a la siguiente. Dice que un compromiso puede entenderse como aquello que alguien está obligado a hacer. Básicamente lo mismo que la primera. El siguiente dice que es una imposición o exigencia moral que debe regir la voluntad libre. Y en este sentido es algo como autoimpuesto, ¿verdad? Es algo autoimpuesto. En ese sentido yo tomo la decisión. Digo, bueno, yo no sé el caso de usted, pero a ninguno de nosotros nos pusieron una pistola, ¿verdad? Y nos amagaron para que recibiéramos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. En la gran mayoría de los casos fue una decisión libre, fue una decisión voluntaria de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Alguien aquí ya ha recibido a Cristo como Señor y Salvador? Ok. Y si alguien no lo ha recibido, de lo que te estás perdiendo. Debes recibir a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador. Entonces dice que es una imposición, una autoimposición, le digo yo, en este sentido. Luego dice que es un vínculo que sujeta a hacer o a abstenerse de hacer algo. Puede estar establecido por precepto de ley, ¿verdad? Porque la ley dice que es malo robar, y si te encuentran robando, pues te van a detener y te van a llevar preso, ¿verdad? Esto es cuando dice, cuando está prescrito en la ley. Pero no solamente es esa acepción. Luego dice también que puede ser por voluntario otorgamiento, y esta parte me encanta a mí, ¿verdad? Porque se parece mucho más con lo que nosotros hacemos en la dinámica de la vida cristiana. Es por voluntario otorgamiento. ¿Ok? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso tiene que decir el creyente cada día. Y ya no vivo yo. Dígalo más fuerte. Cristo vive en mí. Así es. Luego dice también que por la derivación recta de ciertos actos. Esto se parece mucho a que cuando nos inscribimos en la escuela, algún programa, pues se espera que si te inscribiste en la escuela tienes que ir a clases, ¿no? Se espera que si te inscribiste a la escuela, entonces tienes que hacer las tareas que te indican, ¿ok? Etcétera. Pero no voy a detenerme ahí. Entonces dice también que es la correspondencia que alguien debe tener y manifestar al beneficio que ha recibido de otra persona. Y aquí, hermanos, aquí esto me encanta porque en mi caso yo sirvo al Señor por gratitud en mi corazón. Sirvo al Señor por agradecimiento. Tengo una deuda de gratitud con el Señor, una deuda enorme, 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 enorme. Y aunque yo le entregue toda mi vida y aunque sirva al Señor todos los días de mi vida, mientras tenga fuerzas, no voy a comenzar ni siquiera a pagar un poquito de esa deuda. Bendito sea el Señor, que es por gracia, y que no tengo que pagarla. Pero si quisiera pagarla, no podría ni siquiera comenzar a pagar esa deuda de gratitud. Entonces, la experiencia de la vida cristiana tiene que ver con esta respuesta, ¿verdad?, que corresponde a ese favor inmerecido, corresponde a esa gracia otorgada, corresponde a ese perdón de nuestros pecados. Debíamos de morir, pero Él quiso morir por nosotros en la cruz del Calvario. Alguien dele gloria al Señor, porque con su muerte nos ha dado vida y vida en abundancia. Entonces,
hablando del tema de compromiso, espero hasta aquí haber dejado claro de lo que se trata es que es nuestra respuesta al beneficio que el Señor nos ha otorgado. Es nuestra respuesta a lo que Él ha hecho por nosotros. No para pagar lo que Él nos ha dado, sino como una expresión de gratitud y de amor al Señor. Dice la Escritura que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Déjenme avanzar un poquito. Rápidamente, pásame. Vamos a ver, me parece que son 4 o quizás 5 compromisos de los que quiero hablarles muy rápidamente. Bueno, el primero de ellos. Ayer veíamos un pasaje en el Salmo 128:1 que habla de una bienaventuranza. Dice que es bienaventurado aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Cuando comieres, dice, el fruto de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Esto tiene que describir la experiencia de la vida cristiana de todos nosotros. ¿Hay alguien aquí bienaventurado? Extraordinario, bendito sea el Señor. Mire, entonces cuando hablamos de el compromiso de vivir en el temor del Señor, esto es lo que nos dice el salmista. Yo pienso por lo menos en 3 cosas que nos recomienda, y digo recomienda en el buen sentido, porque de hecho son imperativos que nos escribe el apóstol Pablo. Y si tuviéramos un poquito más de tiempo, les desglosaría un poquito más la idea que encontramos en Efesios capítulo 5. Ayúdame con la siguiente diapositiva. En esta es la que me voy a detener nada más unos minutos adicionales, porque me parece bien importante. Tiene que ver con los pasos, ¿verdad?, para andar en el temor de Dios. Tiene que ver con los pasos que nos identifican con nuestro caminar en Cristo, nuestro caminar en el Señor. Y entonces el apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios, utiliza un verbo muy interesante, ¿verdad? A ver si están aquí atentos, ¿verdad? Es el verbo peripateo. No tiene que ver con una grosería ni con hacer mal a nadie, pero ese es el verbo en griego, peripateo. Repítalo conmigo, 1, 2, 3. Peripateo, ¿ok? El verbo peripateo en el texto de la versión 60 se traduce como andad, ¿verdad? Es la traducción que encontramos son 3 veces que lo utiliza el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5. Pero la traducción en un sentido como que limita el énfasis que el apóstol Pablo le está dando a el verbo. El verbo peripateo es un verbo que está compuesto de 2 partes, es un verbo compuesto. Peri es una partícula, ¿verdad? Es una preposición que se traduce como alrededor de. Y pateo, la segunda parte del verbo, es el verbo caminar propiamente. Entonces, cuando utiliza este verbo, el apóstol Pablo está hablando de esta experiencia aleccionadora en la vida cristiana, así como cuando Jesús iba caminando en el campo y de pronto les enseñaba la parábola del sembrador, ¿verdad? Pero en el contexto de la vida cotidiana, ahí donde andaban caminando, ¿verdad? Las enseñanzas de Jesús se distinguieron por eso. Y entonces este verbo peripateo es un aprendizaje en el camino. Mientras estamos caminando en la vida cristiana, tenemos que hacerlo en los pasos que el Señor nos dejó. ¿Me estoy comunicando, hermanos? Ok, entonces déjenme avanzar porque el tiempo es un enemigo aquí a vencer. Y entonces la primera expresión que utiliza
en el versículo 2 dice el apóstol Pablo: andad. Les digo, la traducción en la Reina Valera 60 utiliza las palabras textualmente, dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y en estas palabras el apóstol Pablo está enfatizando nuestras relaciones en la familia de la fe tienen que ser en una dinámica de amor. No caminamos con el hermano a nuestro lado porque es perfecto, porque ninguno de nosotros es perfecto. No tenemos iglesias perfectas, ni tenemos familias perfectas, ni tenemos matrimonios perfectos, ni tenemos hijos perfectos. Como decía ayer la participación de Gis, ¿verdad? Que a veces tenemos la impresión de que los hijos de los pastores tienen que ser perfectos y les ponemos un pesito adicional, un peso adicional. Entonces, lo que está diciéndonos aquí la Escritura es que nuestro caminar en la vida cristiana tiene que tener la característica, tiene que tener el ingrediente de el amor. Y el amor a la manera de Dios, el amor ágape, es ese amor que describe el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Que el amor es sufrido, dice, es benigno, no es jactancioso, etcétera, etcétera. Esas características del amor ágape, del amor de Dios, porque lo compara aquí, aunque hay varias expresiones en el Nuevo Testamento para referirse al amor, aquí lo está comparando con el amor de Cristo. Tienes que aprender a caminar al lado de tu hermano con el amor con que Cristo nos amó. La correcta motivación para todo lo que hacemos tiene que ser el amor. El segundo paso, muy rápidamente, dice que tiene que ver con andar con sabiduría. Y dice en el versículo 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y aquí yo digo que además de andar con sabiduría, o sea, tiene que ver con andar con inteligencia, tiene que ver con aplicar ciencia a nuestro caminar en la vida cristiana. No podemos caminar en la vida cristiana de manera descuidada. Hay gente que antes, ¿verdad?, en el contexto de la iglesia, decían que el estudio es malo, que el estudio es del diablo. Es más, decían, Jesús por eso nunca estudió, que los discípulos no estudiaron. No es necesariamente cierto. Si usted estudia el contexto judío, se va a dar cuenta del énfasis importantísimo que había para la educación. No era una educación formal como le llamamos nosotros ahora, para irse al aula de clases, para irse a la escuela, pero la educación comienza en la casa. La educación se da en la casa. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer la tarea, ahí es donde nosotros tenemos que hacer esta labor. Y entonces la vida cristiana no podemos caminarla y andar así como a tientas. No, tenemos que caminar con dirección, tenemos que caminar con sabiduría, tenemos que caminar con inteligencia. Y ya el salmista nos dijo: lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Necesitamos la dirección que brinda la palabra del Señor. Tenemos que volvernos a la palabra del Señor, amados. Usted no puede desperdiciar 3, 4, 5 horas en redes sociales y leer menos de un capítulo de la Escritura al día. Usted no puede hacer eso. Eso no es inteligente. Eso no es sabio. Si saben que el promedio de el uso de redes sociales anda en las 5 horas en promedio.
Y hay quienes mucho más que eso, pero el promedio anda en las 5 horas. ¿Me siguen hasta aquí con la idea? Nuestro caminar tiene que ser en amor y tiene que estar acompañado con sabiduría, con inteligencia. Tiene que estar dirigido por estrategia, tiene que estar dirigido por la palabra del Señor. Y luego dice también que tenemos que andar en la luz. El siguiente paso dice, de hecho, en el versículo 8, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora eres luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Hoy, hermanos, una de las críticas que recibimos para la iglesia cristiana es que no hacemos la diferencia en ningún contexto donde nos encontramos. No se nota la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. ¡Wow! Y la Escritura dice que la luz resplandece en las tinieblas. Que una luz no se enciende para ponerla debajo de un mueble, sino para ponerla en lo alto y que alumbre a todos los que están en casa. Y el Señor nos deja esta indicación: que así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tenemos que andar en amor, tenemos que andar con sabiduría y tenemos que andar en la luz. Y pudiéramos desarrollar este tema de mayor manera, pero vamos a dejarlo aquí solamente. Le animo en el amor del Señor que usted y yo podamos crecer en nuestro carácter cristiano, para que no se diga de nosotros candil de la calle y oscuridad de su casa. Ese tipo de cosas que en lugar de glorificar al Señor le traen afrenta a la iglesia y a la vida cristiana. Necesitamos crecer, necesitamos desarrollar, necesitamos madurar. Y ninguno, escúcheme aquí con mucha atención, ninguno es tan maduro que ya no necesite crecer. Y esto es especialmente importante en el tema de la integridad. Todavía el Señor sigue amonestándonos en la palabra y diciéndonos: sean santos porque yo soy santo. Y sin santidad nadie podrá mirar al Señor. Así es de que, mis amados hermanos, cuando estamos hablando de ser bienaventurados y de acercarnos a la mesa del Rey, ¿verdad? Entonces tenemos que estar listos para mirarle la cara. Tenemos que estar listos para que con su mirada nos escanee, nos escudriñe, nos desnude. Y entonces estar nosotros de pie, íntegros delante del Rey, íntegros delante del Señor. Déjeme ir cerrando esta parte solamente diciéndole que tenemos por lo menos algunos otros compromisos, y este no es menos importante, este compromiso de vivir en obediencia a la palabra del Señor. El apóstol Santiago nos insiste y nos dice: pero de verdad sean hacedores de la palabra, no se queden como oidores solamente, sean hacedores de la palabra. Si has recibido una palabra del Señor, muévete en fe en esa palabra. Si conoces la verdad de la palabra del Señor, entonces camina en obediencia a esa palabra. Necesitamos nosotros reconocer que no basta con solo ser oidores de la palabra, tenemos que ser hacedores de la palabra. Alguien dijo que el actual reto que enfrenta el creyente no es un tema de ignorancia, es un tema de obediencia. Porque, iglesia amada,
sabes mucha palabra, has aprendido tanto, has crecido tanto. El apóstol Pablo dice: debían de ser maestros todos ustedes, dice. No es un tema de ignorancia, es un tema de obediencia. El Señor dijo, ayúdame con la siguiente, cuando dio este increíble sermón que le llamamos el Sermón del Monte. El Señor cierra con unas palabras muy similares y que tienen un peso increíble, porque es el cierre del mensaje del Señor. Y entonces, entre otras cosas, les dice el Señor: el que oye mis palabras. ¿Y qué cosa dice? El que oye mis palabras y las hace. Le voy a comparar a un hombre prudente. Y cuando preguntamos, nada más por curiosidad, en la iglesia, ¿cuántos nos consideramos hombres prudentes? Pues todos levantamos la mano y nos apuntamos. ¿Quién va a querer ser como el insensato? Pero la diferencia entre el hombre prudente, el hombre sabio y el hombre insensato no es un tema de percepción. La diferencia tiene que ver entre el que escucha la palabra y la hace. El que escucha la palabra y la pone por obra. Contra el que escucha la palabra, pero se va y sigue igual. Y Santiago nos dice: sean hacedores de la palabra. Un siguiente compromiso, muy rápidamente. En Génesis 12:2, donde leíamos la bendición que Dios le dio a Abraham: te bendeciré, dice el Señor. Te bendeciré, dice el Señor, y serás bendición. Así que de la bendición recibida, amados hermanos, no te la quedes toda para ti solo. No te la quedes toda para ti. Disfrútala, por supuesto que sí. Somos como un canal de bendición, ¿verdad? El Señor nos bendice, pero no tenemos que estancar, no tenemos que estorbar para que esa bendición fluya a los que están cerca, incluso a los que están lejos. La bendición del Señor tiene que fluir, y entonces tenemos que hacer el compromiso para ser de bendición para otros. Toca la vida de otros, y con la bendición que has recibido, bendice a otros. Bendice a otros, bendice a otros. No más te quedes sentado esperando que la bendición llegue para ti. No, levántate y comparte las grandes cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Conviene que las publiquemos, conviene que las anunciemos. Y una última cosa: necesitamos aprender de la parábola que nos acaban de contar aquí los muchachos en el drama. Tenemos que caminar en el compromiso de quedarnos con el que bendice y no irnos solo tras la bendición, porque va a estar permanentemente este desafío de deslumbrarnos con la bendición y quedarnos solamente con la bendición y dejar a un lado al que bendice. ¿Sabes? Si hacemos esto, la bendición se puede convertir en una bendición temporal solamente, en un beneficio a corto plazo solamente. En cambio, si te quedas con el que bendice, pues el que bendice tiene tanto para darte. Es inagotable lo que el Señor tiene para darnos. Es inagotable lo que el Señor tiene para darte. Es inagotable.
Así es de que resiste la tentación de quedarte solamente con la bendición del momento y aférrate al que bendice. El salmista en el capítulo 51 desnuda su corazón, y entre las cosas que dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dirija para que seamos una iglesia entendida, seamos una iglesia inteligente, seamos una iglesia estratégica en su caminar en la vida cristiana, y que vivamos todo el tiempo como hombres y mujeres benditos del Señor, como hombres y mujeres bienaventurados por la gracia del Señor. Dios les bendiga.